Ahí está listo. Listo, Renato, empieza. Bueno, ya, entonces, retomando, ¿no? Sobre el tema de la función económica del derecho del trabajo, ¿no? Cabe responder, ¿no? En primer lugar, ¿qué papel juega el derecho del trabajo en la economía? ¿No? Ese es el punto de partida de todo. Entonces, ¿qué es lo que regula el derecho del trabajo? Y eso creo que como miembros del taller Manzanilla tenemos que tenerlo claro todos. Regula el precio de la compra y venta de fuerza de trabajo. Eso regula el derecho del trabajo, en buena cuenta. ¿Ya? Regula el precio de la compra y venta de la fuerza del trabajo. ¿Ya? Y decir esto implica dos cosas. Por un lado, que existan, ¿no?, límites a la compra y venta de la fuerza de trabajo para no generar daño, ¿no? Es decir, que el ordenamiento jurídico restrinja la actividad empresarial de tal forma, ¿no?, que no cause vulneración en los derechos de quienes lo ejercen, ¿no? Es decir, establecer limitaciones en el uso de la fuerza del trabajo, ¿no? Dos, debe asimismo las normas laborales garantizarle un ingreso mínimo al trabajador para cubrir su subsistencia suya y la de su familia, ¿no? Por lo cual existe la obligación en todos los estados modernos de establecer una remuneración mínima legal, ¿no? Y asimismo, tres, la creación, ¿no?, y el cumplimiento de nuevos derechos laborales, ¿no? Es por eso que, en conclusión, ¿no?, como primera conclusión, el derecho al trabajo cumple una función muy importante en la sociedad. Regula, ¿no?, el precio de una mercancía, ¿no?, tan especialísima como es la fuerza del trabajo, ¿no? Ahí radica su función económica, ¿no? Entonces, hasta ahí, ¿no? Número uno, el papel del derecho del trabajo en la economía capitalista, ¿no? De determinar el precio de la compra y venta de la fuerza de trabajo. Uno. Tema dos, costos de producción, ¿no? ¿Qué vienen a ser los costos de producción? Vienen a ser los bienes y servicios objetos de la actividad empresarial. Es decir, todos los bienes y servicios que utiliza una empresa para hacer su actividad. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, Rendón lo divide en tres tipos de costos, ¿no? Los costos que las empresas utilizan en la producción. Número uno, los costos que son determinados completamente por el mercado. Es decir, costos determinados completamente por el mercado. ¿De acuerdo? Esto vienen a ser las materias primas, ¿no? Los bienes y servicios adquiridos para ser empleados en la producción, ¿no? Dos, los costos determinados para un mercado regulado en mayor o menor grado por la ley. Es decir, esto acá tenemos el papel del Estado, ¿no? Los costos de adquisición y utilización de la fuerza y al entrar el Estado como alguien, ¿no?, que debe atender a ello, acá en el punto 2 está la fuerza de trabajo, ¿no? Y tercer tipo de costos, los costos determinados políticamente, ¿no? Que en resumidas cuentas son los tributos, ¿no? Cuya base y monto dependen de cada estado. Es decir, ¿y por qué la importancia de los tributos? Porque es a través de los tributos que se va a redistribuir la riqueza que se genera en la actividad empresarial, ¿no? Y ahí también como taller tenemos que tener clara, la mejor forma de redistribución de la riqueza es a través de los tributos, es decir, cobrarle más tributos a los que más tienen y menos a los que menos tienen para contar con liquidez para desarrollar políticas públicas, ¿no? ¿Qué más tenemos que decir respecto a la función económica del derecho? Que la fuerza de trabajo como un tipo de costo también en teoría
valor no debería ser por debajo de lo que establece la ley, ¿no? En teoría. Pero lamentablemente, por la realidad de nuestro país, ¿no? Eso no se da. Es justamente por lo cual se concluye que el Perú tiene una economía informal. ¿Por qué? Porque está debajo de la formalidad, debajo de la legalidad, debajo de lo que establece la ley, la norma, ¿no? ¿Cuál es el ideal? Que todos los empleadores o todas las personas que compran fuerza de trabajo lo hagan como mínimo, con el límite fijado por la ley, ¿no? Asimismo, ¿no? Deben cubrirse las prestaciones de la seguridad social, ¿no? Eso es, ¿y cómo se logra ello? A través de la base tributaria, ¿no? Es a través de los impuestos que tiene que pagar el empresario, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Ya se durmieron todos, estoy hablando solo. No, empezamos. Ya. Entonces, continuando, ¿no? Entonces decimos que los costos de la fuerza de trabajo, ¿no? En principio, en un Estado social y derecho deben ser regulados por la ley, estableciendo mínimos por debajo de los cuales un trabajador no debería ganar. Pero, lamentablemente, en el Perú esto no es así, ¿no? Por eso decimos que vivimos en una economía informal, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir? A ver, respecto a la función económica del derecho, respecto a las funciones del derecho del trabajo, ¿no? Hemos dicho, ¿no? La más importante, ¿cuál es? Regular el precio de la fuerza de trabajo, ¿de acuerdo? Y eso se logra a través de tres aspectos, ¿no? Uno, ¿no? Que el derecho del trabajo sirve como marco normativo, ¿no? Para regular la utilización del trabajo ajeno. Eso es lo que regula el derecho del trabajo, ¿no? Las reglas de juego de cómo hacer tuyo los servicios que presta otro, ¿no? O sea, el derecho del trabajo, por ejemplo, me va a permitir a mí hacer, no sé, por ejemplo, todo lo que haga Brisa, ¿no? De lunes a viernes, de 8 a 5, sea mío, ¿no? Y yo solamente tenga que pagarle un estipulado. Eso va a ser el derecho del trabajo, solamente establecer las reglas de juego. Dos, protege al trabajador, ¿no? En esta relación de dependencia, ¿no? Y tres, señala los límites del costo de adquisición a través nuevamente de la remuneración mínima vital. ¿Qué más? La manifestación económica de estas funciones se da a través de la adquisición de más remuneración o más derechos laborales, ¿no? O por lo contrario, ¿no? En la disminución, ¿no? De estos derechos laborales. Pero sí, lo que no se niega es que el derecho del trabajo tiene un papel determinante, ¿no? A la hora de colocar la balanza, ¿no? En el momento de crisis. ¿Quién lo va a asumir? ¿El trabajador o el empleador? ¿Quién va a determinar eso? Las reglas que establezca el derecho del trabajo. ¿Qué más? En este proceso de la compra de la fuerza de trabajo, ¿no? Es decir, el derecho del trabajo establece todas las reglas de juego, ¿no? Que van a utilizar para que el trabajador reciba un monto proporcional por la fuerza que ha desplegado, ¿no? Es en este momento, en el momento de la prestación efectiva del servicio, donde aparece la plusvalía, ¿no? Y creo que eso es también importante de resaltar en la función económica. ¿Cómo así? Que podemos decir que, nuevamente en el ejemplo de que yo, abogado, contrato a Brisa para que trabaje para mí, ¿no? Entonces, yo estipulo con Brisa una remuneración mensual de 1.500 soles, ¿no? Y eso está en el acto, ¿no? De la estipulación de la remuneración es en el momento de la celebración del contrato, del acuerdo, cuando las dos confluencias de voluntades se unen. Sin embargo, ¿cuándo aparece la plusvalía? En el momento siguiente, en el momento de prestación efectiva del servicio. Cuando Brisa, en el día 1, en el día 2, en el día 3, en el día 29, en el día 30, cuando termine de trabajar todo ese mes, nos vamos a poder dar cuenta que en ese mes ella
produjo ganancias muy por encima de su prestación, de su remuneración, ¿no? Si ella tiene una remuneración de 1.500, en la realidad ella habrá producido unos 3.000 soles, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la plusvalía? 1.500, de la cual se queda el trabajador. ¿Por qué es importante resaltar esto? ¿Por qué es importante resaltar esto? Yo creo que esto es un poquito medio complicado de entender, pero necesario. Porque es claro que el derecho laboral peruano sustantivo, ¿no? Lo que es individual y colectivo, parten de una idea de contrato de trabajo basado en la prestación efectiva del servicio, ¿no? Justamente por eso se identifica como sus elementos a la prestación, a la remuneración y a la subordinación. Renato, ¿y esto qué tiene de malo? Que justamente si tú solamente regulas el momento de la prestación efectiva en adelante, no estás viendo el momento de la celebración del acto jurídico, ¿no? Y es en la prestación efectiva donde aparece la plusvalía. Es decir, en el Perú hay una regulación incompleta del fenómeno laboral para negar la plusvalía, ¿no? Por eso es que incluso en el derecho procesal también mucho se hace ver la prestación efectiva del servicio, ¿no? Y es más, las últimas normativas laborales tienen el mismo sentido. Ah, no estás prestando efectivamente servicios ahora, no te corresponde tu sueldo, cuando eso es una posición criticable. Como taller sostenemos que en la prestación efectiva del servicio es en el momento en el que aparece la plusvalía, ¿no? Y es un segundo momento en el acto de la creación y desarrollo del contrato de trabajo, ¿no? Por lo que la regulación peruana es incompleta, es parcializada, y eso tiene una intención clara, beneficiar a una de las partes de la relación laboral, que es el empleador, por lo que decimos que el derecho laboral peruano es proempresarial, ¿no? Entonces ese como taller es nuestra posición, y nuevamente, solo puede ser comprendida si la vemos desde la función económica que cumple el derecho del trabajo en nuestro país. ¿Qué más ya para ir finalizando y en todo caso pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Otras, otras, otras cosas. Qué más podemos decir de esto? Mm, bueno, para resumir el artículo de Rendón, ya estamos en la parte de modos de acción de la función económica de la norma laboral. Nos dice que la norma laboral, ¿no? Directa o indirectamente, condiciona el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y esto es mucho más evidente en la parte del derecho del trabajo denominado individual. Es una reflexión importante, interesante de ver, ¿no? Lo que resalta Rendón, porque en el individual se establece la remuneración, las condiciones de trabajo, ¿no? Las cargas a la seguridad social, el tema tributario, etcétera, etcétera, ¿no? Eso resalta Rendón en su artículo. Mientras, entonces, en el derecho individual del trabajo, el derecho del trabajo determina directamente el precio de la fuerza de trabajo. Mientras que en el derecho colectivo, las normas laborales determinan indirectamente el precio de la fuerza del trabajo. ¿De acuerdo? Esa es también otra idea importante. En el derecho individual, ¿no? En la determinación de la fuerza de trabajo por parte del derecho laboral es directa, mientras que en el derecho colectivo, la determinación del precio de la fuerza de trabajo es indirecta. ¿Cómo así? Porque el precio de la fuerza de trabajo lo hace el sindicato, quien utiliza las reglas de juego que el Estado le da a través de la Ley de Relaciones Colectivas para establecer su procedimiento de negociación colectiva y así poder ver incrementadas sus condiciones de trabajo al cerrar, ¿no? Al cerrar esta en un convenio colectivo, la cual le va a otorgar más derechos. Por eso decimos que a través del derecho colectivo, el derecho laboral tiene una incidencia indirecta en el precio de la fuerza de trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Se entendió esa parte? Esa última parte. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya. Jorge Rendón nos dice que efectivamente, ¿no? El derecho del trabajo determina el precio del costo de la fuerza de trabajo, ¿no? Jorge Rendón determina el precio, costo de la fuerza de trabajo a través de una intervención directa del Estado, pues pertenece al segundo grupo de costos, ¿no? Estos costos que son fijados y establecidos por el Estado, ¿no? Cuando iniciamos el tema de costos de producción. Ya. Entonces, si decimos que el derecho del trabajo determina el precio de la fuerza de trabajo, entonces Rendón te explica, ¿no? Dividiéndolo en el derecho individual y en el derecho colectivo, que ambos forman al llamado derecho sustantivo del trabajo, el derecho que crea, extingue o regula derechos, ¿no? Que regula situaciones jurídicas determinadas. Entonces, a través del derecho individual, se regula directamente el precio de la fuerza de trabajo, a través de las leyes laborales, ¿no? Que establecen, por ejemplo, cuánto va a ser el monto de la remuneración mínima vital, la cual hemos visto ir aumentando paulatinamente en los últimos años, pero que igual no sirve para cubrir el costo de vida de los trabajadores, ¿no? Dos, también las condiciones de trabajo, ¿no? La jornada, los impuestos que se tienen que pagar, las cargas a la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, a través del derecho individual se regula directamente el precio el precio del costo de la fuerza de trabajo. Mientras que a través del derecho colectivo, su regulación, su determinación es indirecta, ¿no? Pues es el sindicato que utiliza las normas laborales para poder adquirir más derechos a través de la negociación colectiva. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Medio complicado este tema. O sea, vas a entender, Renato, disculpa, que en el derecho individual, o sea, hay más libertad, porque en el derecho colectivo tienes que ceñirte más o menos a la ley. No, 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 no. A ver, ¿cómo explicarlo? Es que nosotros decimos que el derecho del trabajo, ¿no? El derecho del trabajo tiene una gran influencia en la economía, ¿no? En la economía en general, en los ingresos de las personas. Pero es más bien en el derecho individual donde se ve la influencia de la ley en el factor económico, ¿no? Mientras que en el colectivo la ley solamente establece las reglas de juego. El cambio económico, la negociación económica va a ser fuera de la ley, ¿no? Va a ser eh, establecida entre ambas partes. Eso se entiende mejor en esta. Ah, Renato, y en tiempo, o sea, esa función económica en este tiempo de crisis, de coronavirus, ¿está funcionando? ¿Está, en todo caso, o no está en la función económica actualmente? Sí, al contrario, la función económica está más presente ahora que nunca, ¿no? O sea, la función económica, en resumidas cuentas, nos va a decir para quién va a ser el responsable de asumir las cargas sociales, el trabajador o el empleador, ¿no? Y en este caso, no, las leyes laborales están orientándose más a darle la carga social a los trabajadores, ¿no? Es prácticamente un desentendimiento social de los trabajadores para que ellos puedan subsistir como puedan, cuando en verdad deben ser cubiertos, ¿no? Con prestaciones que otorgue el Estado, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Creo que todos se fueron visita.
¿Dónde están? ¿Están? ¿Están? Luis, Max. Yo tengo, yo tengo una pregunta. Sí, Ya, ya. Yo Hazla. tengo una pregunta. ¿De qué forma se podría revertir eso? O sea, desde el punto de vista, entendemos que ahorita la sobrecarga, todas las normas que están saliendo ahorita es quien está de alguna otra forma siendo los más perjudicados y se le está tirando todas, se puede decir, todo el techo que se está cayendo son los trabajadores. ¿De qué forma podríamos revertir eso? O sea, ¿en qué aspecto? O sea, desde el punto de vista, no sé si se podría explicar, no sé, laboralmente, políticamente, ¿qué forma? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso para poder intentar revertir en algo la situación que tenemos ahorita? ¿Cómo? ¿Cuál sería la forma de cual se podría revertir eso? O en todo caso, Mira, desde la respuesta de Rendón, por ejemplo, ¿no? Redistribuir los costos de producción. Ahí en el articulito que colgó Merma, en la primera parte, ¿no? Ahí menciona 3 tipos de costos, ¿no? De producción, que en buena cuenta es necesario para la circulación de la economía, ¿no? Entonces ahí tendríamos que dar una mayor carga, ¿no? A los costos que están en el punto 3, ¿no? A los tributos. Es decir, esa es una propuesta mía, darle mayor carga tributaria a las grandes empresas, ¿no? Para que el Estado pueda tener capital y redistribuirlo en políticas públicas. Puede ser mejoramiento de las prestaciones de salud, ¿no? Mayor implementación en camas, ¿no? Mejor infraestructura para el tema de las clases virtuales que están saliendo ahora, ¿no? Por la tele, eso, ¿no? Primero, mayor carga tributaria. Uh-huh. claro, Mayor en carga este caso, tributaria a los empresarios que más tienen, a la gran empresa. también podría ser, no sé, si tal vez el hecho de que ahora que este impuesto a la renta que debería ya pagarse, ya debería haberse sido pagado en el mes de marzo, el último día, para hacer la declaración jurada de impuesto a la renta, en este caso de tercera categoría, que es la renta empresarial, que es la que mayor ingresos, por la que mayor ingresos percibe el Estado. En este caso, ¿consideras que no se debe haber suspendido de las 5 rentas, simplemente la tercera no debe haber sido suspendida, de la postura que más o menos entiendo que tú me estás explicando? En caso, Y a la gran empresa, ajá. claro, sobre todo que es renta de tercera categoría, que es renta empresarial. Entonces, la renta empresarial no debió haber sido suspendida, en primer lugar. En segundo aspecto, como todos los años hemos visto que han salido leyes que se han estado exonerando tributariamente a las empresas, en este caso correspondía hacerle, como te he estado exonerando 2, 3, 4, 5 años, esta vez el impuesto, grabarle un porcentaje más. Yo creo que incluso ni siquiera grabarle un porcentaje más, simplemente realizar la cobranza coactiva de todos los tributos pendientes de los años anteriores. Porque, porque tengo entendido que hay juicios que se cuentan en la sala de contencioso administrativa que todavía el Estado no son cobrados. Por ejemplo, tienes no solo por medio de la SUNAT, sino también, por ejemplo, uno de los acreedores más grandes que tiene es el Scotiabank, que hasta no te resuelve ese. O sea, ¿cuál sería en este caso? Porque hay como 4 o 5 procesos, incluyendo la telefónica, que todavía no han sido resueltos, de lo cual existe gran cantidad de dinero que el Estado no puede cobrar de eso todavía. ¿Qué correspondería? Iniciar la presentación a cautelar para poder ese cierto porcentaje que esté en custodia o en disputa, tal vez cobrarlo y poder inyectar ese dinero. Claro, lo cierto es que el Estado debería, y es que de verdad quisiera solucionar de forma justa, ¿no? La pandemia, ¿no? Y redistribuir, ¿no? La carga social entre todos los actores de forma proporcional, sí, pues debería asumir un papel protagónico en el cobro de estas deudas tributarias, ¿no? Cautelares, pero también acá viene digamos, el enredo, ¿no? La trampa,
la impotencia es que, por ejemplo, actualmente el Poder Judicial no está funcionando, ¿no? Y si en épocas normales el PJ era ineficiente y lento, imagínate peor aún ahora, ¿no? El sistema de justicia está detenido completamente. Pero sí, pues por ahí, en todo caso, como taller sería plantear una crítica dura al Estado porque tiene liquidez, tiene dinero que puede cobrar y poder redistribuir, ¿no? La renta de tercera, como dices, por ejemplo, ¿no? Tú me preguntas si debieron exonerarles. No, pues no debieron exonerarles. Debieron exonerar al trabajador y a los micro y pequeños empresarios para la gran empresa que paguen cobranza coactiva incluso. Claro, porque es la única renta para tal caso, supongamos, por la crisis ya te doy un mes, tal vez para que puedas pagarlo o para que puedas tomar las acciones, pero claro, este año no se va a declarar, tengo entendido. O sea, sí, hay pues. dinero dejan de percibir. Así es. Y peor aún, el Estado le da más armas en favor a los empresarios, por ejemplo, con el tema de la suspensión perfecta, ¿no? ¿Y a quiénes están acogiendo eso? La gran empresa, ¿no? Entonces el Estado a través de sus normas beneficia a quién? A la gran empresa, ¿no? En plena época de pandemia. Y eso creo que es algo que hay que poner en evidencia y denunciar siempre, ¿no? Ese Sí. sería. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo una pregunta a Renato. Preguntas o Sí, pueden complementar Claro, incluso. pregunta, comentario, ¿no? Como siempre. Renato, una consulta. Tú has explicado muy bien el tema de la función económica del derecho del trabajo, pero hay una cuestión que también quería que nos puedas plantear, ¿no? El tema de o sea, para garantizar esas funciones económicas, particularmente aquella que plantea de estar por encima de lo que establezca la normativa, ¿no? O sea, condiciones materiales por encima de esas condiciones legales que se establecen, ¿no? Y ya has dicho que en nuestro país no es así, ¿no? Está por debajo, ¿no? O sea, tendemos a la sobreexplotación. La pregunta sería, ¿cómo garantizar que esa función, al menos posterior, ahora y posterior del estado de emergencia por el COVID, se puedan garantizar, ¿no? ¿Qué perspectivas podrías plantear ahí? Bueno, pucha, varias, ¿no? Por un lado, y sin caer en un pesimismo, ¿no? De viejo, es que si no se toman las medidas adecuadas, la crisis, el peor momento no va a ser la pandemia, sino la época pospandemia, porque mucha gente no va a tener dinero, no va a tener ingresos, no va a tener recursos, ¿no? Debe haberse, primer lugar, lo que mismo Vizcarra dijo, una reforma al sistema privado de pensiones, en uno, ¿no? Si se puede el incremento del sueldo mínimo, vital también, ¿no? Como primeras reformas laborales, ¿no? Reformas tributarias también, ¿no? Nuevamente mayores impuestos a la gran empresa, a los que más tienen, ¿no? Mayores programas sociales, etcétera, etcétera. Eso yo podría añadir. ¿No tienes algo más que añadir, Buenuchito? Luis. Eso es Luis. todo. Gracias, Renato. Ya, pero se Ajá. entendió la idea. Podrían cada uno, si no, dar su punto de vista y opinar, ¿no? ¿Qué opinan? ¿No entendieron? ¿No entendieron? Yo creo que ahorita, como tú lo comentas, lo más importante, estamos sobrellevando el tema de la pandemia, pero creo que deberíamos también tener una mirada en post pandemia, o sea, qué es lo que va a suceder, porque de lo que he podido percibir y en lo que a mí, bueno, me había afectado, como creo que lo comenté en algunas medidas que están tomando algunas empresas, considero que en realidad tendría que cambiarse de brújula, tanto no solo en el aspecto de las políticas que pueda tomar el Estado, sino en el aspecto constitucional. ¿En qué sentido? Tal vez ser un poco el Estado que intervenga más, que intente preservar no tanto el interés tal vez de algún pequeño sector, sino el interés de las personas que post pandemia se van a ver en la ruina. Desafortunadamente, las Sí, políticas que se están adoptando son
son las más equivocadas, porque ¿qué te garantiza tal vez que en pospandemia, como te digo, tu empleador te vaya a volver a recontratar, sabiendo que tu contrato vence a finales de abril? ¿Qué te garantiza eso? Número uno. Y dos, la solución, como he escuchado algunos laboralistas, es, bueno, ve a pelear la Poder Judicial, claro, pero a pelear la Poder Judicial y de acá hasta que se reactive tal vez el siguiente año, quién sabe, quién salvaguarda esos derechos que ya han sido vulnerados ya. En todo Sí, caso, pues. no lo hace, entonces ¿quién? Claro, por eso es incluso como taller nosotros tenemos que nuevamente poner en evidencia que los actuales tecnócratas laboralistas proponen como solución a la vulneración de los derechos laborales el proceso judicial, pero actualmente no existe porque está desactivado. Entonces, si esa es la solución que propones, actualmente no hay protección para los derechos vulnerados de los trabajadores, pues, ¿no? Eso es cierto y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Claro, y sobre todo porque no tenemos, tal vez, la intención creo que de todo el conjunto de personas es intentar salir airosos de esto, pero sin tener tantas bajas, porque lo más probable es que en el transcurso de la siguiente semana las suspensiones se vayan a aumentar en demasía. Y tal vez eh, las principales que van a solicitar eso van a ser las empresas más grandes. Por Sí, ya se ha ejemplo, visto, por ejemplo, ¿no? Que se ha cogido la suspensión perfecta. ahorita IDAT, que pertenece al grupo Intercor, mi hermano trabaja ahí y ¿qué han hecho? Le han adelantado las vacaciones. A todo su personal le han mandado su correo, se adelanta vacaciones. Por favor, firma acá. Sí, en realidad no es como es la ministra, pues, sino que es la última ratio, no nada, es lo primero que están haciendo, la primera opción. Ujú. Sí, Parece pues. ser de que no Luego, están agotando sí. fuerza. Y sobre todo la solicitud de escuela que hay, ¿no? O sea, qué bueno fuera de que se podría indicar tal vez un estudio económico, o tal vez de que, bueno, tu empresa está mal, yo te entiendo, ¿no? Y para colmo que se indica que se van a sancionar a los empleadores, pero ni siquiera hay un procedimiento ahí establecido, o sea, como pareciendo al empleador, mira, tú haces eso, te corresponde esto, o sea, ni siquiera ha salido un procedimiento para poder hacerlo. No sé si será el mismo procedimiento que se continúa actualmente, pero debería, aunque sea de alguna otra forma, intentar amedrentar a las empresas que están tomando esa práctica como que fue la primera opción que se les venga a la cabeza. Aló, Renato. Aló. Luis. Sí, Ah, ya para dar mi opinión también. Ah, sí, doctor. Listo, perfecto. Renato, muy bien, felicitaciones por la presentación. Interesante el enfoque, ¿no? Y yo más quisiera dar una opinión también en relación al rol del Estado, ¿no? Creo que el Estado tiene que ejercer un papel, digamos, mucho más activo en esta situación en la que estamos atravesando, ¿no? Recordar que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, por lo tanto tiene que ser protegido, no es un derecho social, y eso se está olvidando, ¿no? Se está olvidando mucho. Ujú. Entonces, Sí, el Estado requiere un protagonismo, pues, que garantice los derechos laborales, ¿no? Y eso es fundamental recordarlo. Ahora, concuerdo en lo que dice, ¿no? Quizás se podría plantear algún tema de impuestos excepcionales, ¿no? Para determinadas actividades, incluso quizás grabar un poco más para generar un fondo que vaya justamente a sustentar, digamos, un apoyo económico post-COVID, ¿no? O fundamentalmente aquellas personas que han perdido el trabajo. Entonces, crear una especie de fondo donde puedan ir directamente algunos impuestos adicionales, inclusive la reducción salarial que debería hacerse a los cargos más altos, ¿no? Puede ser ministros, presidentes, congresistas. Esos fondos que se dejan de pagar también deberían extenderse a esa caja para poder apoyar, digamos, situaciones de ayuda, sobre todo para a las personas, trabajadores que pierden el empleo, que están perdiendo el empleo, ¿no? Eso podría ser. Ahora, en el tema judicial,
A mí me preocupa bastante porque si ahorita está paralizado el Poder Judicial y se supone, miren, en este plazo muchas empresas ahorita lo que están haciendo es, están desapareciendo, en otras palabras, ¿no? Se están cerrando, ya suspensión perfecta, pero algunos ya prácticamente están cerrando totalmente la empresa y desaparecen, digamos, y ya no hay dónde ubicarla siquiera, ¿no? Eh, Otras están entrando en un estado ya de quiebra, de liquidez. ¿Y qué pasa con todos esos procesos que, digamos, estaban en curso? Prácticamente el trabajador va a quedar también desamparado. Pues ahí me parece importante que el Poder Judicial ya retome su actividad de forma remota. Tiene que ver, digamos, una forma de entrar también al de la tecnología para poder los procesos judiciales cobrar. Por ejemplo, yo estaba con un juez de Nicaragua y ellos me dicen que están priorizando todos aquellos casos en los que se están discutiendo temas de liquidación de beneficios sociales, ¿no? Y están ordenando el pago inmediato, cosa que acá prácticamente no se está haciendo. Mientras tanto, muchas empresas ya de repente, si en un estado normal desaparecían de un momento a otro, con mayor razón ahora. Entonces creo que ahí hay otro tema también de discusión y análisis. Eso Entonces, sería mi opinión, amigos del taller. claro, y tal vez, por ejemplo, esas empresas que se declaran en insolvencia, efectivamente que se haga su estudio, o sea, porque tengo entendido que la única persona que puede, la única autoridad para poder declarar que una empresa está en insolvencia es la sala liquidadora, la sala, en este caso, de Indecopi, que presenta tu solicitud, en este caso, de quiebre, de quiebra, en este caso, de falta de liquidez, y de acuerdo a eso los acreedores verifican si es que inicia un procedimiento de reestructuración o un procedimiento de liquidación. O sea, unilateralmente que un empleador diga me encuentro en quiebra cuando en realidad no lo es, es lo que también creo que por parte deberían ver determinados sectores del Estado de encargarse de velar que el grueso de empresas no haga eso, porque efectivamente, sea una empresa puede decir no tengo plata por aparte, pero qué tan cierto sea esa indicación que hace la empresa. Y la realidad hacen eso, pues, ¿no? Desaparecen, y aparecen ya después con otro rubro, con otra razón social. Entonces, muchos trabajadores no van a poder cobrar, lamentablemente, los procesos judiciales que tenían en curso, ¿no? Sobre liquidación de beneficios. Entonces, cuanto más tiempo transcurra, más trabajadores van a ser afectados, ¿no? Pues es importante que se retomen la labor judicial, obviamente con las medidas de protección del caso, usando la tecnología en lo posible, ¿no? Para hacer trabajo remoto, pero y darle prioridad a los procesos que tienen que ver con beneficios laborales. Eso me parecería importante. Sí, muy bien, muy bien. ¿Quién más tiene algo que añadir? Tú, Máximo, a ver, alguna idea así que nos puedes desarrollar adicional. O Luchito. No, está bien lo que han planteado los compañeros, ¿no? A lo que iba Renato también era no dejar o sea, ya se ha dicho aquí, no se trata solamente de sobrevivir a la pandemia, ¿no? Sino qué vamos a hacer después, ¿no? Porque si algo ya sabemos es que no podemos permanecer en el mismo estado que anteriormente hemos estado antes de llegar a la pandemia, ¿no? Tú muy bien has indicado que dentro de las funciones económicas de derecho de trabajo, estas ni siquiera se han podido respetar, ¿no? Se supone que lo mínimamente o aceptablemente, socialmente, moralmente, históricamente, y que se ha establecido en la ley, ¿no? Los mínimos existenciales para el trabajador no han sido respetados, ¿no? Claro, eso también nos explica más o menos el carácter también histórico del comportamiento de las grandes empresas, ¿no? Los sectores capitalistas, ¿no? A su tendencia a acumular excesivas ganancias como contradicción, digamos, de los derechos sociales y culturales de los trabajadores. Ahorita, contradictoriamente, reciben los grandes beneficios, ¿no? Entonces, la perspectiva debería ser justamente trazar un lineamiento diferenciado, ¿no? Tanto durante y a futuro, ¿no? Si no vamos a volver
en esta rueda, ¿no? Esta rueda de coche, vamos a seguir volviendo a repetir los mismos errores. Creo que no estamos para eso, más aún si somos conscientes de los problemas que históricamente vienen afectando a los trabajadores, ¿no? Ujú. Sí. Lo que he visto es que esta pandemia también ha demostrado que la legislación laboral que se ha aplicado legalmente es válida, el tema del contrato, la suspensión perfecta de labores, es válida, pero todas esas normas están englobadas en las normas del año 90, que son normas de neoliberales, que les protegen. Claro. Es una doctrina neoliberal, ¿no? Avalada en algunos casos por normas internacionales de trabajo, ¿no? Como el Convenio 158, el término de relación de trabajo, y otros. Entonces, si aplicáramos esta teoría del maestro Rendón, se podría justificar válidamente por qué no se puede permitir la suspensión perfecta de labores hasta por un tiempo determinado también, ¿no? Para que la empresa no sea perpetuo, ¿no? Sino siempre moderadamente, pero por un tiempo determinado, como hacían otros países que simplemente la empresa pagaba sin con un marco legal que el mismo gobierno establecido. Esta pandemia nos ha obligado a revisar estas normas legales vigentes que se están aplicando para tratar de modificar ese espíritu de estas normas que siempre van a perjudicar a los trabajadores y a la sociedad en general en materia de derecho de trabajo y en materia de seguridad social también, ¿no? Ya. Sí, tienes razón, eso también hay que dejarlo claro, ¿no? Como taller, es ser muy críticos directamente frente al modelo económico impuesto, ¿no? El neoliberalismo. Entonces, todas las normas siempre están de ese corte y tener claro que Vizcarra, si bien tiene un discurso de lucha de lucha anticorrupción y una intención de querer hacer bien las cosas, sigue reproduciendo el mismo modelo económico, ¿no? No hay ningún cambio sustancial en su gobierno. Yo considero que tal vez el hecho de hacer cambiar eso, como digo, o sea, muchos de los gobernantes que han pasado por el Perú desafortunadamente están, o sea, creo que hasta incluso podría decirlo, de que muchos de ellos ya se saben cuál va a ser el siguiente presidente, o sea, de que hay grupos económicos hasta grandes, es gravedad que tal vez son los que ponen los presidentes, tal vez, pero yo comienzo a barajar esa posibilidad, que específicamente saben qué persona, hacia qué persona va a ir directamente, y si a qué persona le va a hacer la lucha y qué persona no le va a hacer. Y nos hace pensar que tal vez nuestro derecho es para que verdaderamente sea así, sino que antes que salga ya el resultado presidencial, ya qué presidente va a ser. Era un poco desfavorable, pero he comenzado a pensar eso. O sea, pensé que específicamente este tipo de mandatarios ya hayan sido escogidos ya de buen tiempo. Y solo somos producto de una película que se está reproduciendo, ya, que ellos ya saben cuál es el final, pero recién nosotros estamos averiguando. Ah. Bueno, Sí, está bien, chicos. Más bien, en todo caso, ¿cómo continuamos? ¿Cómo finalizamos la asamblea, la reunión? Prisa se Conclusiones. fue. Unas conclusiones. Yo creo que deberías, sí, hasta incluso deberías desmentir a aquellos economistas que salen a hablar. Por ejemplo, otra vez lo comenté, de la ley de suspensión, esta que está tipificada en la ley de productividad y competitividad. En ese entonces, ¿quién era el ministro de Economía? Izquierdo, y ahora él es quien te pasea por todos los Jorge Gonzalo Izquierdo, dice ahora el quien se pasea por todos los canales dando entrevistas. ¿De qué es lo que debería ser el Estado? Sí. González Izquierdo fue uno de los propulsores de la flexibilidad en el trabajo
y no se dicen. Claro, y ahora él es el que ahorita se pasea por todos los canales y el que un poco más le cierran una alfombra. Nadie lo sacaba fresco, pues, claro. Así es como decía la prensa peruana, que le gusta tirarse del piso. No, de repente no, no Y conocen la historia. Entonces, es más seguro que no conocen la historia, por eso lo invitan y no ven los antecedentes, ¿no? O de repente les conviene lo que dicen, ¿no? No, No, yo creo que les conviene a la prensa porque a ellos les pagan por los favorcitos que hacen. no, hasta Por incluso, sacarla por tal ejemplo, o cual. ¿Cómo? hasta incluso al ministro de Economía que lo censuraron, onda, y creo que es Turner. Él ha dicho que la ley no va la suspensión perfecta. Lo cual me parece raro escuchándolo de él, pero bueno, tendrá su posición, tal vez. O querrá hacerle la bronca al gobierno, quién sabe. Mm, Porque él mismo de que indicó de que en una entrevista que a las empresas se le tiene que tirar el dinero en la cara. O sea, para evitar que se rompa la cadena de pagos y con ello evitar que el empleador despida a los trabajadores. Es lo que propuso él es en que una esos son, entrevista. esos son lobistas, pues, gente que tiene el discurso de que todas las empresas, porque ellas van a redistribuir la riqueza, pero es una gran mentira, pues. Es cierto que si tú le das más beneficios a las empresas en el Perú, ellos van a buscar la máxima ganancia sin el menor número de redistribución, ¿no? Con la menor cantidad de dinero redistribuido. Y eso está pasando ahora, pues. Ya se han enriquecido con el trabajo de sus trabajadores todos estos meses y ahora que ya no hay trabajo efectivo y hay pandemia, ¡pum! Suspensión perfecta, ¿no? Eso es cierto, es la realidad de nuestro país. Te apuesto, a mediados de mayo sale otra ampliación de la suspensión, te apuesto. Posiblemente. Pues, o sea, y estas empresas que yo las pondría en fila, todas las empresas ya te exoneré un año y este año págame, pues, por favor. Es bastante Minera Buenaventura, Telefónica, Antamina, la misma el Grey Montero. Sí, pues. Y desafortunadamente los colectivos, en este caso que deberían defender a los trabajadores como la CGTP, sacan cacerolazo al último, o sea, cuando ya está hecho todo, está consumado, dicen cacerolazo. O sea, ¿por qué no antes? ¿Por qué no ser de una forma más activa? Hasta ellos mismos creo que también se están coludiendo. Sí, eso sí. Ese es el tema también, pues que las centrales sindicales más representativas, o sea, la organización más representativa de trabajadores del Perú está vendida a la patronal. Ese máximo. Ni yo, Ah, ya. ¿qué Está fue? bien, está Quería bien. agregar, Esa es la del abogado, sí, ¿no? La de Máximo, la del abogado. quería agregar algo, A compañero. ver, ¿Me a ver, escuchan? Máximo, te escuchamos. Sí, te Ah, escuchamos, ya, ya. mano. Pensé que estaba desactivado. Sí, yo creo que esto se enmarca ya dentro de lo que mencionó Gers, una política neoliberal. Y en realidad estos problemas actuales que tenemos solo están agudizando, no es que sean nuevos. Los despidos, ¿no? Los contratos temporales, las ceses, no son problemas nuevos. Claro, se han agudizado, es lo que quiero decir, ¿no? Y esto, como dijo también el compañero, que esto se inicia con los años 90, ¿no? Con esta política flexibilizadora, y entonces es el verdadero problema que nos está atacando al país. Entre ellos no solo va por un desmejoramiento del derecho colectivo de los sindicatos, sino eso también está aunado, ¿no? Con el derecho individual, los contratos temporales, la falta de estabilidad laboral. Entonces, todo esto conjunto de normas, que no solo del derecho laboral, sino también de la seguridad social,
están unidas porque tampoco no tenemos digamos, un derecho que cubra en tiempos de desempleo, ¿no? Eh, este panorama se ve más caótico en estas situaciones de crisis. Yo quisiera aportar eso, ¿no? Que lo veamos como algo que se ha agudizado, un problema que se ha agudizado, que ya había antes del coronavirus, ¿no? El problema del derecho laboral y el derecho de la seguridad social, ¿no? Aquí, sí, eso Sí, nada más. Claro, justamente, muy No buena sé si... licencia, muy buena licencia, Maximus. Sí, sí, tiene justamente razón. el coronavirus ha hecho más que la izquierda y los juristas laboralistas en estos últimos 30 ha dado pie a que Muy buena. un nuevo escenario post pandemia, donde la gente se va a preocupar más por los derechos sociales, ¿no? Pensiones y los derechos individuales de trabajo. Sí, por eso yo creo importante que en la tribuna, en la que sea que estemos cada uno de nosotros, tenemos que manejar todos este mismo discurso coherente, ¿no? Y Max ha dado muy bien en el clavo, no es que se ha empezado la crisis y el fin del mundo en el Perú, no, sino que había una crisis de los derechos sociales en el país y acá actualmente está peor la situación, ¿no? Se está agudizando más esta situación de precariedad de los derechos laborales en nuestro país. Y con respecto al discurso de la misma Carta Fundamental, o sea, por ejemplo, yo estaba revisando otra vez algunos derechos, algunos capítulos en relación al tema de educación, al tema de los derechos sociales, ¿ya? Y por ejemplo, en la de 79, el Estado garantiza, por ejemplo, el acceso a la educación, pero la de 1993 indica el Estado reconoce el derecho a la educación, o sea, ¿qué tal diferencia de garantizar y otra cosa es reconocer? ¿Cómo? Una cosa Como es, una cosa es garantizar y otra cosa es reconocer. claro, son dos momentos distintos. Por ejemplo, Reconocer es el momento de la creación, es simplemente tenerlo ahí escrito, ¿no? En el papel, mientras que la garantía de un derecho es poner la maquinaria del Estado, ¿no? Al servicio del ciudadano para que pueda obtener ese derecho. esa era la Constitución del 79 que garantizaba la gran mayoría de los derechos, mientras que la de 93 tan solo reconoce y tan solo se limita a eso y con su aspecto progresivo, progresivamente, su aspecto progresivamente que en realidad no se ve ni un avance en ellos. Sí, pues, La compañera Brisa se fue. de nuevo, chamare. Bueno, ya está claro todo, ¿no? Hay que ya cerrar la sesión, pues, ¿no? Hay que ya dar las fotos finales y cerrar la sesión ya, por lo que se ha avanzado hoy día. Sí, yo creo que sí, yo creo que ha sido positivo esta sesión de hoy. El tema también es inculcar esto en los demás compañeros e intentar hacer que esto llegue más, porque yo he tenido la oportunidad de hacer, bastantes personas le he pasado el link para que puedan compartir el conocimiento del taller. Hasta en enfermería están compartiendo, con eso te digo todo. Ah, El tema es acá, poder difundir la mayor cantidad que sea posible. Porque esto tiene para rato. Ya, ahora. ya, en todo caso, como conclusiones, no sé si Brisa está o ya se fue ya, para que pueda dar las conclusiones, la síntesis de la mesa, ¿no? O alguien de ustedes, pues como yo expuse a alguien distinto que pueda hacer las conclusiones, ¿no? El papel protagónico del Estado, tanto en materia individual y colectiva, el cual se trasluce mediante la normativa que estas emiten.
¿Me escuchan? Sí. Sí. Ya. Queríamos Sí, hablar como al mencionó final. Renato. Ajá, sí, como mencionó Renato, algo así, una idea clave era de que en la función económica era quién debía en este caso asumir las cargas, ¿no? Y vemos también que la función económica no es, o es como algo imparcial, ¿no? Porque esto puede ser interpretado a través de distintas posiciones, ¿no? Y vemos que la función económica para los proempresarios es que las cargas las suman los trabajadores, ¿no? Para nosotros obviamente no lo es, para nosotros la función económica indica que las cargas deben ser asumidas por los empresarios que se han ganado la riqueza muchos años, ¿no? Y que se encuentran en la mejor posición ahorita de asumir las cargas. Entonces, es lo que, y como idea, como taller, nosotros ya tenemos una línea clara, ¿no? ¿Cuál sería la función económica y quién debería asumir las cargas sociales y laborales? Justo más en tiempo de crisis, ¿no? Porque ya lo mencionó también Luis, que esto no es que ahorita haya empezado una crisis, sino solo se ha agudizado una crisis producto de políticas flexibilizadoras de años anteriores, ¿no? Con implantaciones de regulaciones como por ejemplo en los años 90, los cese colectivos, las AFPs, la flexibilidad laboral, los contratos a plazo temporal, todo eso se ha visto ahorita agudizado. No es que recién haya habido una crisis que ya estaba de tiempo, pero que no se traslucía con tanta fuerza, ¿no? No se veía la importancia de los trabajadores de obra en la riqueza peruana o en el Estado como tal, porque los trabajadores son los que hacen la riqueza. No se veía la importancia o no se le daba la importancia al caso. Entonces, es la idea que yo creo que debe estar el día de hoy, muy aparte de las otras ideas que nos ha dado Renato y los demás compañeros. ¿Alguien más quiere añadir algo? ¿Nadie más? Yo creo que sí, yo creo que con lo que tú has dicho se ha cerrado bien la idea, ¿no? Es más o menos dejar clara nuestra posición como taller, que todos nomás lo sepamos, poder ver si se puede colgar alguna síntesis de la reunión de hoy al WhatsApp y nada, ¿no? Como amigos, conversar entre todos nosotros, los que no hemos estado presentes, los que no han estado presentes y le puedan comentar, ¿no? Sobre estas reflexiones ayer que tenemos, pues, como grupo. Sí, ya Augusto voy a Así es. encargar mañana más tardar para enviar a los que no han estado y los que han estado una pequeña sumilla, un pequeño resumen de la idea que hoy día se ha generado, ¿no? Y también el video, claro, que ha quedado grabado, ahorita está grabando todavía. Y para culminar la próxima sesión, agradecemos Renato tu disponibilidad de haber leído y exponernos. Y la próxima semana tenemos a Luis Quintana con el tema de los sujetos en conflicto identificados a través del Estado, el empleador y los trabajadores, ¿no? Para finalizar, no sé si alguien más quiere decir algo. Yo creo que antes de ir, sería bueno como... Sí, solamente para palabras finales. Aló, Brisa. Sí, doctor Río. Ya, ok. Bueno, agradecerles por esta reunión, la verdad que ha sido bastante fructífera, es comentada con la exposición de Renato y todo lo que hemos opinado, creo que ha sido muy importante dialogar. La verdad que me alegra bastante, sinceramente, escuchar a ustedes y saber que estamos empezando a ver, creo, las cosas de una manera más crítica y más o menos uniforme, ¿no? Entonces, realmente los felicito, me alegra mucho haber conversado con ustedes y estaremos coordinando para los eventos que estaremos haciendo. Yo creo que como ya es costumbre, sería bueno tomarnos una fotito, un selfie o un pantallazo con nuestras caritas, con la sesión de hoy día, la primera sesión académica virtual del taller Manzanilla. No, y ya por finalizada, pues, ¿no? Nuestra clasecita. Voy a poner mi cara. Ahí estoy. ¿No? Ahí está. ¿Algo? Sí. Uy, me fui. ¿Yo dónde estoy? Ahí está Brisita, veo su teclado de Brisita, labios, no me veo de Brisita. Ah, ya, ves mi teclado. Espera. Ah, rayos, no sé cómo poner esto, no entiendo, Sky. El teclado.